Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Estaba meditando un poquito acerca de los tiempos, como cuando llega el tiempo de un evento que muchas veces no queremos enfrentar o que para nosotros es muy difícil el enfrentarlo, procuramos evadirlo, posponerlo o simplemente no pensar en él. Dice en Eclesiastés 3, en el verso 1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y está hablando de que sabemos que los tiempos se van a cumplir. Sabemos que lo que vamos a vivir o lo que vamos a experimentar es una realidad. Pero como que no quisiéramos aceptarlo. Y dice el segundo verso, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Realmente el nacimiento es una fiesta. Nos sentimos muy contentos cuando nace un hijo, cuando nace una persona, pero el tiempo de morir se nos hace muy difícil porque llegamos a pensar que lo que vamos a experimentar, esa separación, va a ser muy difícil para nosotros. El proceso por el cual vivimos todo esto y por el cual pasamos por esa lucha de separación de todo lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, como que nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas. Pero aquí se trata de desprendernos de nuestro cuerpo, de la vida que teníamos con nuestro cuerpo. Y yo veo que Jesús, cuando va a enfrentar su muerte, y dice en Mateo, en el capítulo 26, cuando hubo Jesús acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él se los comentaba a sus discípulos, pero los discípulos como que no entendían lo que les estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo: voy a ser entregado, voy a ser sacrificado, me quedan 2 días para estar conviviendo con ustedes. Estaba viendo a un pastor, su vida, que ahora hemos tenido la experiencia de cuando parten las personas que nosotros amamos. Este pastor, a su esposa le dio COVID y no tenía mala saturación, pero el doctor la fue a checar, le dijo: bueno, nos vemos mañana. Y al otro día ella ya había fallecido. No hubo un mañana para ella. A veces entramos en mucha lucha porque pensamos que todos vamos a tener un mañana. Jesús sabía que su tiempo se había acabado. El problema es cuando nosotros sabemos que está cerca nuestro tiempo y no lo queremos aceptar. En el caso de Jesús está diciendo a sus discípulos, pero cuando llega la hora, el momento de separarnos, Jesús iba a enfrentar no solamente su muerte, porque no es el problema más terrífico el que enfrentó Jesús, sino el pecado de todos nosotros. Él iba a enfrentar esa pérdida de su vida que estaba dispuesto, y como él lo dijo, él vino para entregar su vida por nosotros, sino el cargar con el pecado una persona que nunca había experimentado el poder y la fuerza y lo que hace el pecado en nosotros. Y por eso cuando está a unos pocos minutos, podríamos decirlo, de su partida, dice en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 26, en el verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y luego en el verso 38,
Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La tristeza es algo tan difícil de enfrentar, un momento tan cumbre, tan difícil de dar tu vida por algo que tú no hiciste, pero algo para lo cual tú naciste. Muchas veces sabemos las cosas, sabemos lo que vamos a experimentar, lo que vamos a vivir, pero en el momento en el que lo vamos a vivir, como que nuestra alma es la que sufre, no el espíritu. Aquí se está refiriendo a su alma. Nuestra alma, como lo hemos visto, recibe de parte de nuestro cuerpo espiritual y de nuestro cuerpo natural. Y cuando el alma está consciente de la guerra espiritual que va a enfrentar, porque es a lo que se va a enfrentar el alma de Jesús, se le produce esa tristeza de esa crisis por la cual va a atravesar, ese dolor por el cual va a sufrir, esa agonía que va a experimentar, le producen tristeza. Yo me pregunto y me he preguntado, ¿qué me produce tristeza a mí? Muchas veces pérdidas económicas, pérdidas de alguna relación, pérdidas cuando una persona que tú amas, que para ti es muy valiosa, decide ya no tener relación contigo. Eso a mí me produce mucha tristeza. Cuando no me puedo comunicar y trato de hacerlo lo mejor y veo que un hijo, una esposa o una persona cercana a mí pone un freno o se separa o hay una separación donde se pierde la comunicación, eso me produce mucha tristeza. Porque digo, por más que trato de entender, hay cosas que nunca voy a entender y que por problemas de heridas, de falta de comunicación, de problemas no resueltos en nuestra vida, se hace esa fractura. Aquí Jesús se iba a separar del Padre. Iba a tener una fractura, su ser, de esa relación que había existido y ha existido por la eternidad. Y esto produce esa tristeza porque no está en nuestras manos cómo lo vamos a poder arreglar. Está fuera de nuestra capacidad. ¿Y qué es lo que podemos pedir? Oración. Y es lo que yo hago cuando veo que la persona se aleja, cuando la relación se rompe, pues orar. Y le pido a quien está cercano a mí que ore conmigo. ¿Por qué? Por ese dolor que nos causa esa fractura y esa separación. El dolor de Jesús es inmenso por este cargar con el pecado y que no puede estar en la presencia del Padre porque el Padre no está con el pecado. Esa fractura que iba a haber en la Trinidad para que llevara a Jesús nuestro pecado en la cruz. Ahora nos pone a reflexionar realmente lo que tú estás sufriendo y la tristeza por la cual estás pagando. ¿Es producto de tu pecado? ¿Es producto de tus relaciones? ¿O es producto de una pérdida que tú generaste, que yo generé? Y eso nos ayuda a reflexionar, porque como dice, hay tiempo para todo. Y el tiempo se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Lo importante es que en el tiempo que se cumple podamos enfrentar en oración lo que vamos a experimentar, para que esa fractura sea presentada delante de Dios
y el Señor pueda obrar, como lo hizo con Jesús, aunque se apartó de Jesús, después lo hizo resucitándolo de los muertos. Espero que te ayude a meditar en tus verdaderas tristezas, si vale la pena abrir tu alma para que se entristezca o arreglarlo con las cosas que son fáciles de arreglar. Porque si son cosas materiales, no vale la pena entristecerse por ellas. Me dio gusto estar contigo. Espero que hayas pasado un momento agradable. Nos vemos el próximo miércoles.